El texto comienza con un llamado profundo y desgarrador, que no proviene de tribunas de poder, sino de las profundidades de la oración humilde, de rodillas inclinadas al pie de la cruz. No es una declaración oficial ni un tema para debates académicos, es más bien una súplica urgente, un golpe contundente dirigido al corazón del alma humana, una llamada apremiante a un despertar inmediato. Porque hoy la humanidad se encuentra en una frontera crítica, en el umbral mismo, entre la luz vivificante y la oscuridad que se cierne, entre la fidelidad inquebrantable y la apostasía tentadora, entre la vida auténtica y la amenazante perdición espiritual. Parece que el alma de una gran nación, que una vez fue un faro de esperanza, ahora llora en silencio, pero su propio pueblo, ¡ay!, permanece sordo a este lamento insoportable. Esta sociedad, como un bailarín despreocupado, gira al borde de un abismo, llamando erróneamente a esta danza peligrosa progreso. Se burla atrevidamente de los principios eternos de lealtad y devoción, proclamando esto como libertad, y con arrogancia rechaza el principio divino, llamando orgullosamente a tal acto madurez. Sin embargo, la verdad es dura e inmutable. La verdadera libertad, despojada del fundamento inquebrantable de la verdad, se convierte solo en cadenas invisibles que atan el espíritu. El progreso, sin el respaldo de un amor sincero, se convierte inevitablemente en un acto de autodestrucción, llevando al colapso. Y la madurez, desprovista de la presencia divina, se convierte inevitablemente en polvo, en decadencia, perdiendo todo sentido y valor. Las megaciudades actuales están saturadas de una profunda ansiedad que se siente en cada rincón, en cada mirada de sus habitantes. La joven generación, llena de aspiraciones y potencial, experimenta un profundo cansancio por el flujo interminable de palabras vacías e insignificantes que no aportan ningún valor auténtico. Los lazos familiares, una vez inquebrantables, ahora se desintegran a una velocidad alarmante, dejando a los niños crecer en un mundo donde la oración, la guía espiritual y los valores eternos se han vuelto una lamentable rareza. En lo más profundo de las almas humanas ha reinado un cansancio pesado y sordo, generando una opresiva sensación de desesperanza, como si todo ya estuviera irremediablemente perdido. Pero es una sensación engañosa y falsa que intenta encadenar la voluntad. En realidad, ninguna alma está perdida para aquel que, habiendo pasado por la muerte, resucitó a la vida, trayendo consigo esperanza eterna y redención. En el contexto de estas reflexiones, se recuerda la historia de una mujer humilde de un pequeño pueblo peruano. Su nombre era desconocido para los habitantes, pero cada día, en silencio y humildad, ella acudía a la capilla local para limpiar el suelo, y con cada movimiento de sus manos, una oración silenciosa se elevaba por cada persona que entraba en esas sagradas paredes. Un día, al ver su servicio diario y discreto, alguien preguntó: ¿por qué vienes aquí todos los días si nadie nota tu trabajo? Y ella, con profunda fe en su voz, respondió: Cristo me ve, y Él es todo lo que importa. Cuando llegó el momento de su partida final, la iglesia, contra todo pronóstico, estaba llena de gente que había venido a rendir homenaje a su santidad invisible. En el funeral, el sacerdote pronunció palabras que calaron hondo en las almas de los presentes. Hoy despedimos a una santa cuyo nombre solo era conocido por Dios. Así es como, a través de la humildad y la oración de rodillas, y no a través de grandes proyectos y declaraciones ruidosas, se construye la verdadera iglesia. Hoy los santuarios están desiertos. La gente evita el silencio, temiendo la soledad. Buscan respuestas en la inmensidad del espacio virtual.
en lugar de recurrir al Evangelio. Se rinden a las promesas engañosas de quienes ofrecen mucho, pero son incapaces de dar verdadera paz. Siguen a quienes relativizan el concepto de pecado, llamándolo una simple opinión, y presentan la muerte como una elección personal. Dirigiéndose a quienes se llaman pueblo de Dios, se les recuerda: una batalla invisible se libra en todas partes, no solo en los titulares de las noticias, sino en sus propios hogares, en lo más profundo de sus corazones. Este enfrentamiento espiritual se libra por cada alma, por cada pensamiento, por cada elección de vida. El diablo no lanza proyectiles, sino que susurra palabras insidiosas: no vales nada, estás sucio, eres débil. Sin embargo, no hay que escuchar esos susurros, porque provienen del abismo. El verdadero mensaje dice: cada persona es preciosa, perdonada e incondicionalmente amada. Muchos hogares rotos. Innumerables padres han abandonado sus casas. Muchas madres derraman lágrimas en completa soledad. Un sinfín de jóvenes han sido engañadas en su sincera búsqueda de afecto y amor. ¿Cuántos niños están sumidos en la desesperación y piensan en la muerte por la ausencia de una afirmación sencilla pero vital: eres valioso? Esto no son datos estadísticos, es una crucifixión espiritual diaria, y no ocurre por el silencio de Dios, sino porque la humanidad, agotada y herida, ha perdido el deseo de escuchar. Sin embargo, se les recuerda que no están solos. El Altísimo no les ha dado la espalda, no ha perdido la paciencia, no está decepcionado de sus imperfecciones. Él espera en el umbral, se les invita a regresar. No hay necesidad de esperar el domingo o posponerlo hasta que sea demasiado tarde. Se les invita a venir tal como son, con todas sus imperfecciones, dudas y desesperación. Dios no teme su dolor, porque Él mismo sufrió para redimirlos. Sacrificó su sangre para que todos pudieran comprender: no están abandonados. El ser humano debe detenerse, cerrar los ojos, respirar hondo. Luego debe escuchar cómo la voz del Espíritu llama: arrepiéntete, regresa, acéptame y comprenderás la verdad. El estado pecaminoso no es la verdadera esencia del ser humano, es más bien como una herida profunda, mientras que la presencia divina actúa como el verdadero médico. El sacramento de la confesión no se presenta como un estricto proceso judicial, sino como un tierno abrazo que simboliza el regreso del alma a su verdadero hogar. Hay que acercarse. No importa cuánto tiempo haya estado el ser humano lejos de la luz divina, el Altísimo no cuenta los años ni las décadas. Para Él solo importan los movimientos sinceros del corazón. Basta con dar un paso hacia Él para que los cielos se regocijen. Y más aún, hay que acercarse a la Eucaristía, no por inercia o costumbre, sino con profundo temor y reverencia. Aquel que creó el universo infinito se esconde humildemente en la modesta forma del pan, humillándose hasta el punto de poder penetrar en el alma humana. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia se le debe recibir con indiferencia o desprecio. Si una persona es padre, debe bendecir a sus hijos. Si es madre, debe elevar oraciones por sus hijos con lágrimas sinceras en los ojos. Los jóvenes no deben temer el camino hacia la santidad, porque es su verdadera vocación. Para las personas mayores, su sabiduría acumulada sirve como un ancla inquebrantable para todo el mundo. Incluso aquellos que se sienten solos no están abandonados. Dios siempre está cerca y los llama incesantemente a Él. Hay que convertir el hogar en un verdadero santuario. Para ello, se puede colgar un crucifijo, tener siempre la Biblia a mano y rezar regularmente usando el rosario. Es necesario orar
incluso cuando no se experimentan sentimientos especiales, porque la salvación se logra no a través de emociones pasajeras, sino a través de una fidelidad inquebrantable. El estado de pecado es como una corrosión. Comienza con una pequeña mancha imperceptible, pero luego corroe y destruye gradualmente todo a su paso. Si no se detiene su propagación, puede consumir el alma con llamas de destrucción. Por lo tanto, es necesario actuar de inmediato. Se debe purificar el corazón regularmente, cada mes, y hacerlo no por miedo, sino por profundo amor. El mundo, al parecer, está en decadencia precisamente porque la humanidad ha perdido la memoria del altar, de lo sagrado. Sin embargo, el regreso al altar permite a la persona salvar su mundo interior. Cada uno debe ser una fuente de luz en su familia, en la escuela, en el trabajo. Porque la propia existencia de la persona, sus acciones y su estilo de vida se convierten en un evangelio tácito que los demás leen. Hoy es el día de la salvación. No es solo una fecha más en el calendario, sino una oportunidad única para empezar de cero. Que este mensaje conmovedor no pase desapercibido, que entre en cada hogar, profundamente en cada alma, que sea como una llama que no incinera, sino que calienta y envuelve suavemente. El Creador espera, no condena, Él llama, y el autor de este mensaje comparte su llamado. Hijos de la luz, hijos del dolor, todos aquellos a quienes Él recuerda cada noche en sus sinceras oraciones. Hoy Él no solo insta a escuchar con los oídos, sino también con el corazón, porque lo que está en juego no es una simple opinión, ni doctrinas políticas, ni postulados ideológicos, sino algo mucho más significativo, la propia alma humana. Nunca antes en los anales de la historia humana se había vivido en un ruido informativo tan abrumador y al mismo tiempo en un vacío espiritual tan profundo. Millones de voces resuenan, buscando ser escuchadas en este espacio de silencio, pero pocos realmente escuchan. La gente corre sin cesar, tratando de evitar el encuentro con su propio yo interior. La prisa incesante se ha convertido en una nueva fe. El hedonismo ha sido elevado a la categoría de deidad. La pantalla digital ha reemplazado al confesionario y la voz de la conciencia se ha transformado en una reliquia olvidada, acumulando polvo en los estantes del olvido. Sin embargo, el Creador no abandona sus intentos. Continúa llamando incansablemente, y su llamado resuena precisamente en aquellos lugares donde su presencia es menos esperada. La historia de un joven de Argentina, a quien el autor del mensaje conocía personalmente, sirve como una clara confirmación de ello. Llevaba un estilo de vida típico de muchos de sus contemporáneos: fiestas, búsqueda de bienes materiales y una indiferencia general hacia las cuestiones espirituales. Sin embargo, cuando su madre falleció, se sumergió en una profunda crisis, buscando consuelo en el alcohol, expresando su ira a gritos y culpando al Creador por su dolor. Una noche, sintiéndose devastado y profanado tanto por fuera como por dentro, entró en una iglesia. Frente al altar, exclamó desesperado: «Si existes, muéstrate o vete para siempre». Y en el silencio que siguió, escuchó claramente una voz interior: «Ya estoy aquí». El joven cayó de rodillas sin fuerzas y las lágrimas brotaron de sus ojos. Hoy sirve como sacerdote, porque la verdadera respuesta del Altísimo no se manifiesta en una aparición estruendosa, sino en una presencia silenciosa pero palpable. El orador llama la atención sobre la innumerable cantidad de almas que rodean a cada persona. Esas almas claman en silencio por amor, pero no por un apego romántico, sino por aquel que es capaz de enjugar las lágrimas. Habla de un amor incorruptible, que no retrocede ante las pruebas,
de un amor dispuesto al autosacrificio, como el que muere en la cruz, para hacer renacer otra vida. En este día resuena un llamado. Es necesario aprender a percibir el mundo no solo con los ojos, sino también con el corazón. Debajo de cada máscara exterior se esconde una herida profunda. Detrás de cada pecado cometido yace una sed insaciable. En cada grito desesperado se escucha una súplica silenciosa de salvación. ¡Sálvame! Y solo los hijos de la Iglesia, como portadores de la chispa divina, son capaces de llevar la iluminación donde reina la oscuridad más profunda. Sin embargo, surge la pregunta: ¿cómo podrán hacerlo si ellos mismos han perdido la conexión con la verdadera luz? ¿Cuándo fue la última vez que una persona se confesó sinceramente, no por el cumplimiento formal de un rito, sino con lágrimas genuinas de arrepentimiento? ¿Cuándo fue la última vez que se entregó al llanto ante una imagen sagrada, no por desesperación, sino porque su corazón había despertado a la verdad? ¿Cuándo experimentó un sagrado temor ante la Eucaristía, como si fuera un fuego vivo y consumidor? Si estas sensaciones han sido olvidadas, no hay que entregarse al miedo. Es necesario recordar, porque el Altísimo no olvida, y Él guarda con cariño cada oración del Padre Nuestro pronunciada, incluso aquella que fue dicha en un susurro apenas audible. Recuerda cada vela encendida con mano temblorosa, cada paso dado hacia el templo, cada mirada dirigida al crucifijo. Suena una apremiante advertencia, porque el tiempo no espera. Los ídolos mundanos alzan su voz cada vez más fuerte, y el conflicto se libra no solo a nivel externo, sino también a un nivel profundamente interno. Se subraya que el silencio de la Iglesia abre el camino a la voz del infierno. Se le invita a mirar su teléfono y reflexionar cuánta mentira, odio y tentación ha percibido en las últimas 24 horas. Luego, se recomienda dirigir la mirada a la propia alma y darse cuenta cuánta oración, cuánta luz, cuánto amor hay allí ocultos. Es importante creer, el ser humano no es simplemente un ser mortal, es un verdadero templo, portador de la imagen divina, hijo del cielo, y no un juguete sin voluntad en manos de la oscuridad. La persona debe tomar el rosario en sus manos, no simplemente como un talismán o adorno, sino como una poderosa arma espiritual, semejante a una espada. Debe orar con diligencia, y que cada Ave María pronunciada se convierta en un golpe devastador contra las fuerzas del mal. Que cada misterio del rosario sirva como un escudo protector, resguardando a su familia de las adversidades. Basta de perder el tiempo buscando respuestas en el flujo interminable de noticias. Ha llegado el momento de buscar verdaderas soluciones y consuelo en la oración humilde, de rodillas. La gente debe volver a la práctica del ayuno, no limitándose solo a la abstinencia de alimentos, sino también renunciando a los sentimientos venenosos de odio, a la envidia que corroe el alma y a la condena apresurada del prójimo. Que la persona ayune del uso excesivo de Internet. Si el mundo digital comienza a robarle el alma y a desviarlo del camino espiritual, debe ayunar de las discusiones y gritos fuertes, si en su casa reina la discordia y falta la paz. El verdadero ayuno consiste en la abstinencia del pecado, si la persona desea alcanzar una vida espiritual plena. El servicio al prójimo debe realizarse sin ostentación, sin afán de publicidad, sin escenarios ni cámaras. En silencio y humildad puede ayudar a un vecino anciano, abrazar a quien está humillado, llevar comida al hambriento, visitar al enfermo y responder al mal con bien, incluso cuando parezca imposible. No hay que esperar a que alguien lo llame a la acción, pues cada uno ya ha sido enviado para realizar buenas obras. Una vez
El autor conoció a una mujer en Colombia que vivía constantemente en extrema necesidad y pobreza material. En su humilde vivienda carecía de comodidades modernas, como televisión o automóvil. Sin embargo, tenía su propio altar, aunque casero, construido con ladrillos comunes, sobre el cual ardía una única vela. Cada noche esta mujer elevaba oraciones por la paz en todo el mundo. El autor le preguntó: ¿por qué sigues orando por un mundo que parece haber olvidado completamente tu existencia y tus necesidades? En respuesta, ella pronunció palabras sencillas pero profundas: porque Dios nunca se olvida de mí. En este ejemplo se manifiesta la verdadera esencia de la Iglesia, la inmensa fuerza de la fe y la auténtica santidad, accesible a todos. La familia, como se subraya repetidamente, es la primera y más importante iglesia, el primer altar para la oración y el primer seminario donde se sientan las bases de la vida espiritual. No hay que construir el hogar sobre la arena movediza de los valores mundanos. Que Cristo sea el fundamento inquebrantable de su existencia. Que la mesa del comedor se convierta en un altar de amor donde la familia se reúne. Que el dormitorio conyugal sea un lugar de perdón y reconciliación sincera. Que el umbral de la casa sea la puerta de la bendición para todos los que entran y salen. Es necesario bendecir el pan de cada día, bendecir a los hijos e incluso bendecir el dolor y el sufrimiento, porque todo lo que recibe bendición se transforma y se llena de gracia divina. El ser humano no puede salvarse solo. La Iglesia de Cristo es un único organismo, un cuerpo vivo. Cuando uno de sus miembros sufre, el dolor resuena en todo el cuerpo, abarcando cada uno de sus rincones. Por eso es vital ayudarse mutuamente. Hay que apoyarse, compartir sabiduría y conocimiento, mostrar compasión y recorrer el camino de la vida juntos. Es importante no temer ser una verdadera familia de luz en un mundo que se sumerge cada vez más en las sombras. En nuestros días, el Señor no busca a los que son fuertes por su poder, sino a los que están dispuestos a servir. No espera la aparición de héroes, sino que mira con esperanza a quienes son capaces de decir: aquí estoy, Señor. Y si este texto se está leyendo ahora, no es una casualidad, no es una simple coincidencia de circunstancias, sino un llamado manifiesto. A este llamado deben responder los hijos e hijas de la Iglesia de Cristo. Si al ser humano se le permitiera ver lo que se revela en la oración, si pudiera sentir por un instante el dolor incesante que experimentan los ángeles al contemplar las aflicciones terrenales, entonces sería evidente: el mundo se sumerge inexorablemente en la oscuridad, porque ha rechazado conscientemente la luz divina. Y esta oscuridad omnipresente no radica en intrigas políticas o cataclismos naturales, sino que anida profundamente en el corazón humano. La batalla que libra la humanidad no es contra la carne y la sangre, sino contra el enfriamiento espiritual del alma, contra su entumecimiento. El pecado se ha convertido imperceptiblemente en una costumbre cotidiana. El relativismo ha sido elevado a la categoría de ley y el silencio se ha convertido en una estrategia aceptada. Y no se puede permanecer en silencio, porque demasiado sufrimiento llena el mundo, demasiada sangre inocente se derrama. ¿Cuántas guerras más deben estallar para que la humanidad finalmente despierte? ¿Cuántos cuerpos desfigurados deben ser encontrados? ¿Cuántos países destruidos? ¿Cuántas vidas de niños destrozadas? ¿Cuántos pueblos sumidos en el odio mutuo deben enfrentarse para que comprendamos una verdad simple? No existe verdadera paz sin Dios. Un joven guerrero de Guatemala, según se supo, relató su experiencia. Fue testigo de atrocidades impensables de la guerra.
Sus manos se mancharon de sangre al quitar vidas. Lloró la pérdida de sus compañeros de armas. Por las noches, cuando la oscuridad se intensificaba, su almohada se empapaba de lágrimas, pues su corazón ya no podía soportar el insoportable peso del dolor y la aflicción. Uno de esos días, en un campo devastado por la guerra, su mirada se posó en un rosario roto, manchado de barro y sangre. Lo apretó fuerte en su mano, sin saber cómo orar, y pronunció solo una cosa: si existes, sálvame. Esa misma noche, por primera vez en muchos meses, su oído no fue perturbado por voces de desesperación y se sumergió en un sueño profundo y tranquilo. Al amanecer del día siguiente, la guerra terminó para él. Abandonó el campo de batalla y regresó a una vida normal. Hoy este hombre trabaja con abnegación como voluntario en un refugio, cuidando a niños con discapacidades, porque quien encuentra a María, encuentra el camino. El relato de la experiencia del soldado no se narra para despertar emociones fuertes, sino con el propósito de transmitir una verdad más profunda. Cada persona, en esencia, se encuentra constantemente en su propia batalla. Es una lucha por su alma, por el bienestar de su familia, por la inquebrantable solidez de su fe. Y si una persona descuida la oración, inevitablemente sufre una derrota en esta contienda. En los tiempos actuales, la Iglesia no puede contentarse con el papel de una simple voz, debe convertirse en un grito desgarrador. No le basta con ser solo una casa, está obligada a transformarse en una fortaleza inexpugnable, porque el enemigo no duerme, ataca incansablemente, penetrando en las más diversas esferas de la vida, en las instituciones escolares, en las películas, en los teléfonos móviles, en los juguetes infantiles, en las obras musicales, en los actos legislativos. Distorsiona deliberadamente el lenguaje, susurrando palabras engañosas. No hay pecado, todo es relativo. Dios está obsoleto. Y si no se muestra la debida vigilancia, este enemigo invadirá sin obstáculos el hogar de la persona, destruyendo su paz. Muchas veces se ha oído a padres decir con amargura: nuestro hijo era tan bueno y de repente cambió. Es triste ver cuántos jóvenes, criados en el seno de familias cristianas, hoy están sumidos en la oscuridad espiritual. Incontables niños pierden su fuerza interior, el propósito de su vida y la pureza de su alma solo porque nadie les transmitió la gran verdad. Fuiste creado para la existencia eterna. Ha llegado el momento de despertar. No hay que permitir que se robe el alma de la generación joven. No se puede permitir que se envenenen sus corazones. Es importante dialogar sinceramente con ellos, elevar oraciones incesantes por ellos, que el hogar sirva como fuente de luz, que sus paredes se llenen de los sonidos de los salmos, que cada habitación exhale el aroma de la oración. La sociedad necesita volver a la santidad, y la santidad, contrariamente a la creencia popular, no es patrimonio de unos pocos elegidos, es más bien el aliento mismo del alma que mora en unidad con Dios. Se manifiesta en una honestidad impecable, incluso en los actos más pequeños. Es la capacidad de perdonar a pesar del dolor causado. Es la fidelidad inquebrantable en los momentos más difíciles. Es la oración incesante, incluso cuando el cansancio abruma. Y es la profunda humildad que llega después del triunfo. Suena un llamado apremiante. No hay que temer ser radical en las propias convicciones. En un mundo donde predominan los matices y los compromisos, la providencia divina busca personas íntegras. No hay que temer ser diferente. No debe haber temor en la búsqueda de la pureza. No hay lugar para el miedo a la santidad. Verdaderamente santo es aquel que día tras día, a pesar de las caídas inevitables, se esfuerza constantemente por acercarse a Dios. Es importante recordar
que los sacramentos de la Iglesia no son solo acciones simbólicas, sino que representan una verdadera fuerza. La comunión no es solo un ritual, sino la presencia misma de Cristo. La confesión no es un interrogatorio formal, sino un profundo toque del Padre. La confirmación no es solo una antigua costumbre, sino un fuego vivificante. El matrimonio no es una celebración de alegría, sino llevar la cruz. El sacerdocio no es un privilegio personal, sino un sacrificio total. A cada persona se le invita a consagrar su familia al corazón de Jesús. Para ello, se recomienda colocar en el hogar una imagen sagrada que simbolice esta devoción. Un aspecto importante de la vida espiritual es la oración conjunta del rosario, uniendo a todos los miembros de la familia en un único anhelo hacia Dios. El hogar debe ser purificado de todo lo que pueda ser fuente de impureza o pecado. Esto se refiere a la música, las imágenes y las películas que pueden contaminar el alma, que las paredes del hogar sirvan como testimonio de una fe profunda y no de modas pasajeras. Es deseable que en cada hogar estén presentes un crucifijo, agua bendita, una vela y la Biblia, objetos que recuerdan la presencia divina. También se insta a buscar el silencio, porque es en él, y no en el ruido mundano o el ajetreo caótico, donde se revela la voz divina, sonando como un suave susurro en lo más profundo del alma. Es importante asistir regularmente al templo, incluso si hay pocos feligreses o la misa parece sencilla, pues Cristo reside allí y espera pacientemente a cada uno. No hace mucho llegó la noticia de un joven padre de México que enfrentó duras pruebas. Trabajaba en la construcción y criaba a 3 hijos. Cuando perdió su empleo, se quedó sin medios de subsistencia, sin comida ni dinero. Desesperado, fue a la iglesia, se arrodilló ante el Santísimo Sacramento y pronunció palabras llenas de humildad. Señor, no he venido a pedir ayuda material, sino solo la oportunidad de permanecer en la presencia del Altísimo, porque según sus palabras, ya lo había perdido todo lo mundano. Después de esto, se sumergió en silencio. Una semana después, a este hombre le ofrecieron un trabajo. Esto no ocurrió a través de estructuras eclesiásticas, sino a través de un desconocido que, por pura casualidad, se encontraba ese día en el templo. Así es como actúa Dios. Sus caminos no se rigen por la lógica humana, sino que siempre están dictados por un amor ilimitado. Por lo tanto, no hay que temer perderlo todo por Él, porque con Él la persona nunca se pierde. Con Él, incluso el final del camino terrenal no es el fin de la existencia. La Iglesia está llamada a ser no solo un depósito de ritos anticuados, que son como cenizas de la tradición, sino un verdadero fuego ardiente que personifica la llama del amor divino. Y este fuego sagrado se enciende en el corazón de cada creyente. Se llama a encender la propia lámpara de la fe. Esto debe hacerse incluso en condiciones de incredulidad general, burlas de los demás o soledad personal, porque una sola alma que arde fervientemente en la fe en Cristo es capaz de iluminar a todo un pueblo, señalando el camino hacia la salvación y la esperanza. En la actualidad, la persona está llamada a una profunda transformación interior, a tomar pasos decisivos que provengan de lo más profundo de su corazón y espíritu. Ha llegado el momento de acabar con la dilación, con la somnolencia espiritual, con una existencia desprovista de plenitud. En su lugar, es necesario vivir en abundancia, en la constante presencia de Dios y en la verdad inquebrantable. Mientras el mundo a su alrededor se estremece por las conmociones, una persona individual puede convertirse en un pilar inquebrantable. Tal pilar puede ser para sus seres queridos, para la generación joven, para los vecinos y para aquellos
que se han extraviado. Sin embargo, para la realización de esta misión se requiere una condición indispensable: permanecer en unión indisoluble con Cristo diariamente, a cada minuto, sin interrupciones, sin sombra de vergüenza y sin el menor temor. El camino espiritual de la humanidad se acerca inexorablemente a su punto culminante. La esencia de este mensaje resuena cada vez más fuerte, como una campana de alarma que llama a la conciencia. Y ahora que este llamado ha sido escuchado, que su dolor y poder han sido sentidos, es necesario revelar una verdad capaz de conmover los cielos mismos. El enemigo no solo está a las puertas, ya ha penetrado. Sus acciones no van acompañadas de gritos fuertes, sino que se manifiestan en susurros apenas audibles. No destruye las paredes externas, sino que socava metódicamente los cimientos mismos. No presenta el mal como bien, sino que hace algo mucho más peligroso: insinúa que el bien en sí mismo es inútil. Esta es precisamente la forma más insidiosa y destructiva del mal. Hoy en día, una persona puede entrar en un edificio eclesiástico y no encontrar allí la verdadera fe. Puede escuchar un sermón, pero sin comprender la verdad profunda. Se puede contemplar una cruz, pero sin sentir la presencia viva de Cristo, porque el pecado se ha vuelto invisible e intangible, como un gas letal que mata sin olor. Como iglesia institucional, como comunidad de creyentes, estamos obligados a arrepentirnos no solo de caídas y errores manifiestos, sino también de un prolongado silencio. Nosotros, pastores y guías espirituales, durante demasiado tiempo hemos buscado el aplauso y la aprobación humana, en lugar de preocuparnos sinceramente por la salvación de las almas. Temíamos hablar con claridad y directamente para no ofender a nadie, pero lamentablemente ofendimos a aquel que está por encima de todo, a Dios mismo. Cuando la iglesia deja de hablar del pecado, deja de salvar, y si no salva, ya no es iglesia. Miren el mundo, cuántas mentiras se dicen en nombre del amor, cuántas perversiones se ocultan bajo la palabra tolerancia. ¿Cuántos niños aprenden que su cuerpo no tiene sentido, que la familia es un mito, que la verdad es una opinión? Esto no es libertad, es apostasía, es una ofensa al Creador, quien los creó varón y mujer. Génesis 1:27 y dijo: serán los dos una sola carne. Mateo 19:5. Y no digo esto por ideología, lo digo por el dolor de millones de niños que ya no saben quiénes son, por las lágrimas de madres que pierden a sus hijos en mundos virtuales sin amor, donde solo hay eco de lujuria y violencia, por los ancianos cuya fe es inútil en una sociedad que considera la oración anticuada. Necesitamos el llanto de Jeremías para limpiar nuestra mirada. Necesitamos clamar al cielo, como los profetas. Necesitamos levantarnos como guerreros, pero no con armas, sino con fe, con el rosario, con la verdad. Hijos míos, preguntan, ¿por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿Por qué crece el mal? Porque donde muere la fe, crece la oscuridad. Porque hemos olvidado lo que significa ser la sal de la tierra. Mateo 5:13 y la luz del mundo. Mateo 5:14. Se narra la historia de un joven maestro de Venezuela que informó sobre la prohibición de mencionar el nombre de Jesús en su institución educativa. A pesar de esta restricción, él siempre llegaba a la escuela mucho antes de que comenzaran las clases, ponía su mano sobre cada pupitre de los alumnos y elevaba oraciones en silencio por sus estudiantes. Un año después, los niños comenzaron a preguntarle: ¿por qué nos sentimos tan tranquilos a su lado? El maestro no les dio ninguna explicación, pero uno de los alumnos, que antes había considerado quitarse la vida, confesó: me quedé vivo exclusivamente porque sentía que usted oraba por mí.
Este es un ejemplo claro de lo que hace una persona santa, incluso si sus méritos permanecen sin reconocimiento. Se puede guardar silencio y, sin embargo, ser un salvador. Se puede permanecer invisible, pero irradiar luz. Sin embargo, es absolutamente imposible permanecer en un estado de tibieza. La tibieza se considera el enemigo acérrimo de la salvación. El Señor mismo advirtió: ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15, 16. En relación con esto, se escucha una súplica apremiante de no vivir a medias, instando a que el sí de la persona sea un verdadero sí, y el no, un no inquebrantable. Es necesario dejar de ceder al pecado para mantener una apariencia de decencia. Es mucho más preferible ser perseguido por la adhesión a la verdad que cosechar aplausos por difundir la mentira. La Iglesia no teme ser una minoría. Su verdadera fuerza no radica en su composición numérica, sino en la pureza de la fe y la integridad moral. Un solo creyente auténtico es capaz de transformar el entorno mucho más que 1000 almas indiferentes o tibias. No hay que temer la soledad si uno está del lado de la verdad. El mundo ofrece comodidad temporal y placeres efímeros. Cristo, en cambio, ofrece el camino de la cruz que conduce a la salvación eterna. El mundo atrae con diversiones, mientras que Cristo otorga la verdadera salvación. El mundo insiste: vive para ti mismo, pero Cristo enseña: muere a ti mismo y entonces encontrarás la vida eterna. La elección, sin duda, recae en cada persona. Nadie tiene derecho a obligarla o intimidarla. Solo se informa que el tiempo se acorta implacablemente. La humanidad se encuentra en una encrucijada trascendental. Por un lado se extiende un camino amplio, aparentemente brillante, pero en esencia vacío. Por el otro se abre un sendero estrecho, cubierto de espinas, pero que conduce a la verdadera luz. Si una persona se siente cansada, Cristo está dispuesto a llevarla. Si derrama lágrimas, la Virgen María la abrazará tiernamente. Si tropieza y cae, el Espíritu Santo la levantará. Pero todo esto solo es posible si permite que la fuerza divina actúe. Y si a alguien le parece: he pecado demasiado, debe recordar que cuanto más extenso es el pecado, mayor es el derecho de la persona a la misericordia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Dios no teme la suciedad o las imperfecciones humanas, solo teme la indiferencia y la apatía. En esta batalla espiritual invisible, el rosario actúa como un arma y el ayuno sirve como un escudo confiable. La confesión se presenta como una oportunidad para una completa reevaluación y renovación, mientras que la Eucaristía otorga un aliento vivificante y el amor se convierte en la garantía de la verdadera victoria. El triunfo se logrará no por el número, sino por la santidad. La victoria no vendrá a través de insultos, sino a través de la humildad, expresada en la oración de rodillas. El éxito no se encontrará en las disputas, sino a través del servicio sacrificial. La santidad no es accesible a través de la realización de milagros, sino a través de la fidelidad, no a través de aplausos universales, sino a través de la oración secreta, no a través de la gloria mundana, sino a través de llevar la propia cruz. Y estas cualidades son necesarias precisamente ahora, porque Dios sigue llamando. El mundo aún puede ser salvado, y la Iglesia, aunque en pie, no espera espectadores pasivos, sino verdaderos guerreros. Ha llegado el momento de concluir esta narración, pero no es tiempo de silencio, porque el verdadero llamado no se agota en palabras, se origina en una decisión tomada con el corazón.
El autor insta encarecidamente a que este mensaje no solo quede en la memoria, sino que se grabe profundamente en el alma, que viva no en la carpeta del teléfono, sino en las profundidades más íntimas del espíritu humano. Hoy Cristo deambula por las calles de las ciudades, llamando a las puertas de los corazones que han permanecido cerrados durante mucho tiempo. No busca a los perfectos, sino a los que están dispuestos a responder. No busca a los impecables, sino a los humildes, porque el tiempo de la misericordia ha llegado ahora. Durante demasiado tiempo la gente ha esperado el momento ideal. Durante demasiado tiempo ha pospuesto los cambios necesarios. Sin embargo, hay que comprender la verdad. El diablo no roba todo de una vez. Actúa a través de la astuta promesa del mañana. Mañana me confesaré, mañana empezaré a orar, mañana me reconciliaré, mañana visitaré a mamá. Pero el mañana es solo un engaño, porque la vida no se concede para el día de mañana, sino para hoy. Y si estas palabras llegan a la vista del lector, significa que hoy es su día de regreso. Se llama a regresar a los orígenes de la vida espiritual. Se invita a la persona a recurrir nuevamente a la comunión orante, al sacramento de la Eucaristía, al símbolo de la cruz y finalmente a sí misma. Se recomienda detenerse en el ajetreo de la vida cotidiana, cerrar los ojos y pronunciar desde lo más profundo del corazón una confesión sincera. Señor, realmente te he olvidado, pero tú, Señor, no me has olvidado. En respuesta a esta sincera invocación, se asegura que no habrá reproches, sino solo palabras de consuelo y aceptación. Te he estado esperando. Con gran insistencia se hace un llamado a las personas para que introduzcan nuevamente la presencia divina en sus hogares, pero no como un elemento decorativo, sino como la esencia misma de la vida, como algo tan inalienable como la respiración. Es deseable que la generación joven, los niños, tenga la oportunidad de observar las prácticas de oración de sus padres, que las paredes del hogar sean testigos de un arrepentimiento sincero, que cada vivienda esté llena de imágenes reverentes, del parpadeo de las velas, de la palabra divina, de una tranquilidad apacible y de una profunda gratitud. Se sugiere que cada comida familiar comience con la señal de la cruz y que cada día termine con la oración del rosario. A partir de este momento, se recomienda encarecidamente no pasar de largo ante aquellos que necesitan ayuda, ya sea el desfavorecido, una madre con un bebé, el enfermo o la persona que sufre. Que en cada creyente los demás vean el reflejo del rostro de Cristo, que a través de sus acciones y palabras resplandezca su luz divina, que sus manos sean fuente de bendición y no de condena, que su lengua guarde silencio si sus palabras no están dirigidas a la edificación, que su mirada no busque las manifestaciones pecaminosas, sino la verdadera luz, que sus pasos no sigan a la multitud sin rumbo, sino a aquel que espera pacientemente en el silencio reverente. Una mención especial se dirige a la generación joven. Se les insta encarecidamente a no avergonzarse de su fe. Se señala que antes, quizás, se les enseñó a temer la verdad, a burlarse del concepto de pureza y a despreciar la castidad. Sin embargo, se subraya que la verdadera situación es completamente diferente. Ser una persona santa no es una manifestación de debilidad o atraso, sino, por el contrario, el acto más grande de auténtica rebeldía contra las normas generalmente aceptadas y la obtención de la más profunda libertad personal. Se afirma que la presencia divina no priva a la persona de la alegría, sino que, por el contrario, la purifica de la vanidad mundana y la llena de un significado imperecedero, otorgándole una dimensión de eternidad. Si hoy una persona ha escuchado el llamado divino,
no debe cerrar su corazón, no debe regresar a las distracciones mundanas y no debe esconderse en los dispositivos digitales. Por el contrario, debe dar un paso decisivo, solo uno, hacia el santo altar, hacia el templo, hacia el Padre Celestial. Es necesario ir a confesarse, incluso si el alma se siente abrumada por los pecados, y especialmente si se siente así, porque el recipiente más cargado de impureza se vuelve el más limpio cuando lo lava la gracia purificadora. Luego, debe comulgar con profunda reverencia, como si estuviera experimentando este sacramento por primera vez, porque es allí donde se abren las puertas del cielo. Este llamado se dirige a todos. Los padres deben ser guías espirituales en su hogar, las madres, intercesoras por su linaje, los niños deben escuchar la sabiduría del corazón de sus abuelas, las abuelas, no dejar de otorgar sus bendiciones. Los sacerdotes deben dedicar su vida a la Eucaristía y no solo a la ejecución de programas formales. Cada creyente debe recordar, la iglesia no son paredes de ladrillo, sino una comunidad viva de personas. La narración concluye, pero no se despide, porque el Espíritu Santo continuará su incesante llamado en la soledad del alma humana. La Santísima Virgen María acompañará a cada uno en su camino, y Cristo esperará en el santuario. Él siempre se presenta con los brazos abiertos, con el corazón traspasado, con un amor que no está sujeto ni al pecado ni a la muerte misma. Hay que abrir el alma, levantarse y avanzar. La santidad no es solo una tradición de siglos pasados, se encarna en cada persona, en su historia personal, en su día de hoy, y esto sucede ahora.